Imagina, por un momento, un lugar donde los ríos serpentean lentamente entre vastas llanuras fértiles. El sol calienta la tierra húmeda. Al caer la tarde, el cielo se tiñe de tonos rojizos que se reflejan en las aguas tranquilas. Estamos en el corazón de Mesopotamia, la tierra entre ríos, la cuna de las primeras grandes civilizaciones humanas. Allí, hace más de 6.000 años, surgió un pueblo que transformaría el curso de la historia, los sumerios. Hoy, te invito a recorrer su historia completa, no con prisa, sino con calma. Paso a paso, descubriremos quiénes fueron, cómo vivieron, qué crearon y cómo dejaron una huella imborrable en el mundo. Cierra los ojos, respira profundo y escucha. Viajemos juntos hacia los inicios de la humanidad organizada. El escenario, Mesopotamia. Para entender a los sumerios, primero debemos situarnos en su entorno. Mesopotamia significa la tierra entre ríos. Estos dos ríos, el Tigris y el Éufrates, eran caudalosos, impredecibles, al mismo tiempo, generosos. Sus crecidas inundaban las llanuras, dejando tras de sí un suelo rico en limo, perfecto para la agricultura. Sin embargo, no era un lugar fácil. Las lluvias eran escasas, el calor del verano abrasador y los inviernos podían ser fríos y desafiantes. A diferencia de Egipto, donde el Nilo ofrecía un ritmo más estable y predecible, en Mesopotamia la naturaleza era más caprichosa. Pero quizá fue justamente esa dureza la que impulsó a los sumerios a desarrollar métodos ingeniosos, sistemas de riego, canales, diques y una organización social capaz de coordinar a miles de personas para sobrevivir y prosperar. Poco a poco, en estas tierras áridas y fértiles al mismo tiempo, empezó a florecer algo nuevo: la civilización. Los primeros asentamientos. Antes de que existiera lo que llamamos Sumeria, había pequeños pueblos de agricultores y pastores. Grupos humanos que aprendieron a domesticar el trigo, la cebada, las ovejas y las cabras. Gente que descubrió que, si se quedaban en un lugar y trabajaban la tierra, podían producir más de lo que necesitaban, y así nacería el comercio, el intercambio, la especialización. Con el tiempo, estas aldeas crecieron y se convirtieron en los primeros centros urbanos. Lugares como Eridu, considerado por muchos arqueólogos la ciudad más antigua del mundo, ya existía hacia el 5400 a.C. Según las leyendas sumerias, Eridu fue el primer hogar de los dioses en la tierra. Imagina esas aldeas primitivas, casas de adobe, techos de paja, calles polvorientas, pequeños templos dedicados a sus divinidades protectoras. En cada esquina, la vida giraba en torno a la tierra, al agua y a los ciclos naturales. Pero poco a poco, algo cambió. Las aldeas dejaron de ser simples pueblos agrícolas para transformarse en verdaderas ciudades-estado, con murallas, templos monumentales y una compleja jerarquía social. El misterio de los orígenes sumerios. Una de las preguntas más fascinantes de la historia es: ¿de dónde vinieron los sumerios? Los estudiosos aún debaten sobre sus orígenes. Algunos creen que fueron pueblos autóctonos de la región, que evolucionaron a partir de comunidades agrícolas locales. Otros sugieren que llegaron desde otras tierras, quizás desde las costas del Golfo Pérsico o desde las montañas al este. Lo cierto es que hacia el cuarto milenio antes de Cristo, ya había en el sur de Mesopotamia una cultura única, con su lengua, sus dioses y sus tradiciones propias. Los sumerios no eran simplemente un pueblo más. Fueron los inventores de muchas de las cosas que hoy consideramos esenciales en la vida humana. El don de la escritura. Si hay un invento que define a los sumerios, es la escritura cuneiforme. Al principio, no era un sistema de escritura para contar historias o registrar poemas, sino algo mucho más práctico, una herramienta para llevar cuentas. Los sacerdotes y comerciantes necesitaban anotar cuántos sacos de grano se habían almacenado, cuántas ovejas habían nacido, cuántos ladrillos se habían entregado para una construcción. Usaban tablillas de arcilla húmeda y un punzón en forma de cuña para marcar símbolos. Con el tiempo,
Esos signos se volvieron más complejos y terminaron siendo capaces de expresar ideas, leyes, himnos y hasta literatura épica. Gracias a los sumerios, la humanidad pasó de la prehistoria a la historia escrita. Sin ellos, gran parte de lo que hoy sabemos del mundo antiguo se habría perdido en el tiempo. Las ciudades-estado. A medida que los asentamientos crecieron, Sumeria se convirtió en una tierra de ciudades-estado. Cada ciudad era independiente, con su propio rey, su propio templo principal y su propio dios protector. Algunas de las más importantes fueron Uruk, Ur, Lagas, Kis y Eridu. Estas ciudades competían entre sí. A veces comerciaban pacíficamente, otras veces se enfrentaban en guerras. En el centro de cada ciudad se levantaba un enorme templo escalonado, el Sigurat, una estructura monumental que conectaba el mundo de los hombres con el mundo de los dioses. Piensa en el impacto que debió tener en un campesino de la época entrar en una ciudad como Uruk y ver un Sigurat elevándose hacia el cielo, con sacerdotes, escribas, soldados y comerciantes llenando las calles. Debió de sentirse como entrar en otro mundo, un mundo organizado, poderoso, sagrado. La vida cotidiana en Sumeria. Pero más allá de los templos y los reyes, ¿cómo vivía la gente común? La mayoría eran agricultores. Se levantaban al amanecer, trabajaban los campos, cuidaban el ganado y dependían de los canales de riego para que la cosecha no se arruinara. Las mujeres se encargaban del hogar, pero también participaban en actividades económicas como la cerámica o el comercio local. Había artesanos que fabricaban herramientas de cobre, joyas de oro y plata, tejidos de lana y lino. Había comerciantes que viajaban con caravanas para intercambiar productos con pueblos vecinos. Había escribas que pasaban largas horas copiando tablillas, asegurándose de que nada se olvidara. La vida en Sumeria no era fácil. Había hambrunas, inundaciones, sequías y guerras constantes. Pero también había música, danzas, festivales religiosos y un profundo sentido de comunidad. La religión sumeria. Para los sumerios, el mundo estaba lleno de dioses. Había dioses del cielo, del agua, de la tierra, del sol, de la luna. Cada aspecto de la vida estaba gobernado por una fuerza divina. Creían que los dioses habían creado a los hombres para trabajar la tierra en su lugar, para mantener los templos y ofrecerles sacrificios. Por eso, la religión impregnaba todo: la política, la agricultura, la guerra, la justicia. Los templos no eran solo lugares de culto, eran también centros económicos y administrativos. Los sacerdotes administraban las tierras, controlaban las cosechas, dirigían las obras públicas y almacenaban los excedentes. En muchos sentidos, eran ellos quienes mantenían en pie la sociedad sumeria. Primeras leyes y organización social. Los sumerios también fueron pioneros en la creación de leyes escritas. Mucho antes del famoso Código de Hammurabi, existían códigos legales en ciudades como Ur. Estos textos regulaban la vida diaria, los contratos de propiedad, los precios, las deudas, los matrimonios, los castigos. La sociedad sumeria estaba jerárquicamente organizada. En la cima estaba el rey, seguido por los sacerdotes, los nobles y los escribas. Luego venían los artesanos, los comerciantes y los campesinos libres. En la base de la pirámide social estaban los esclavos, que podían ser prisioneros de guerra o personas endeudadas. Era un mundo desigual, pero también un mundo que funcionaba con reglas claras y que, poco a poco, se volvió cada vez más sofisticado. Cierre de la primera parte. Así llegamos al final de este primer recorrido. Hemos viajado desde los orígenes de Mesopotamia hasta el nacimiento de las ciudades sumerias. Hemos visto cómo surgieron la escritura, la religión organizada y las primeras leyes. Pero esta es apenas la introducción. En la próxima parte, nos adentraremos más en los grandes reyes, en las epopeyas literarias, en los descubrimientos científicos y en el esplendor de ciudades como Uruk y Ur. Ahora, deja que tu mente repose. Imagina las llanuras de Mesopotamia iluminadas por la luna,
los templos sagrados que se alzan como montañas de ladrillo y el murmullo de los ríos Tigris y Eufrates acompañando tu descanso. La historia de los sumerios apenas comienza. Uruk, la ciudad de ciudades. Tras los primeros pasos de la civilización sumeria, una ciudad comenzó a destacar entre todas, Uruk. Fundada alrededor del 4000 AC, Uruk llegó a convertirse en una de las urbes más impresionantes del mundo antiguo. Sus murallas, según las leyendas, tenían casi 10 kilómetros de extensión y protegían a decenas de miles de habitantes. Imagina caminar por sus calles en la época de mayor esplendor. Casas de adobe alineadas, mercados llenos de productos traídos desde lugares lejanos. Maderas de las montañas, piedras preciosas del este, metales de Anatolia. Uruk era un centro vibrante, no solo de comercio, sino también de religión, arte y conocimiento. En el corazón de la ciudad se levantaban dos templos monumentales, el Eanna, dedicado a la diosa Inanna, y el templo de Anu, dios del cielo. Ambos eran centros de poder, donde sacerdotes y sacerdotisas administraban no solo lo espiritual, sino también lo económico y lo político. Uruk era mucho más que una ciudad. Era un símbolo del ingenio humano y del nacimiento de la vida urbana. El legado de Gilgamesh. Entre los reyes que gobernaron Uruk, ninguno alcanzó tanta fama como Gilgamesh. Su figura se encuentra a medio camino entre la historia y la leyenda. Probablemente existió como un rey real alrededor del 2700 AC, pero con el tiempo su vida se transformó en mito, hasta convertirse en protagonista de la obra literaria más antigua de la humanidad, la epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh era descrito como 2/3 dios y 1/3 hombre. Fuerte, sabio y poderoso, aunque también orgulloso y, a veces, tiránico. Los relatos cuentan cómo los dioses enviaron a un salvaje, Enkidu, para enfrentarlo. Sin embargo, en lugar de ser enemigos, Gilgamesh y Enkidu se convirtieron en grandes amigos, y juntos emprendieron aventuras extraordinarias. Vencieron monstruos, desafiaron a los dioses y buscaron la gloria eterna. La parte más conmovedora de la epopeya llega con la muerte de Enkidu. Gilgamesh, profundamente afectado, emprende entonces un viaje desesperado en busca de la inmortalidad. Tras recorrer desiertos, mares y montañas, finalmente comprende que la verdadera inmortalidad no está en vivir para siempre, sino en lo que dejamos a la posteridad. Este mensaje, escrito en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, sigue siendo profundamente humano. Gilgamesh nos habla de la amistad, del dolor, de la muerte y de la búsqueda de sentido, temas universales que aún nos conmueven. Inanna, la diosa de Uruk. Pero no todo giraba en torno a los reyes. Uruk también fue la ciudad de Inanna, diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Inanna era una divinidad compleja, capaz de traer la vida y la pasión, pero también la destrucción. Su templo, el Eanna, era uno de los centros religiosos más importantes de toda Sumeria. Allí se realizaban rituales sagrados, festivales de fertilidad y ceremonias que buscaban mantener la armonía entre los dioses y los hombres. Los mitos de Inanna nos muestran un mundo lleno de símbolos. Uno de los más famosos es el relato de su descenso al inframundo, donde desafió a su hermana Ereshkigal, la diosa de la muerte. Este mito refleja la idea de que incluso los poderes más grandes deben enfrentar la oscuridad y el destino inevitable. Innovaciones culturales en Uruk. Uruk no fue solo un centro religioso y político, también fue un faro de innovación cultural. Aquí se perfeccionó la escritura cuneiforme, que pasó de simples pictogramas a un sistema complejo capaz de expresar poesía, leyes y conocimiento científico. En Uruk, los escribas llenaban tablillas de arcilla con registros de transacciones, himnos a los dioses y hasta listas escolares que enseñaban a los aprendices a escribir. La ciudad también destacó por sus avances en arquitectura. Los templos eran construidos con ladrillos de barro cocido, reforzados con cañas y betón. El Zigurat de Uruk se alzaba como una montaña artificial en medio de la llanura, visible a kilómetros de distancia, una verdadera obra de ingeniería para su tiempo. La cerámica,
El arte y la escultura también alcanzaron niveles de refinamiento sin precedentes. Uruk fue, sin duda, el epicentro cultural del mundo sumerio. El poder político y militar. Como toda ciudad-estado, Uruk no vivía aislada. Competía constantemente con otras urbes como Kis, Lagash o Ur. Las guerras eran frecuentes, y cada rey buscaba imponer su dominio sobre las demás ciudades. El poder se sustentaba en varios pilares: la fuerza militar, el control religioso y la administración económica. El rey era visto no solo como líder político, sino como representante de los dioses en la tierra. Sus victorias en batalla eran interpretadas como señales divinas de favor. Sin embargo, la guerra no era el único medio de expansión. También existía el comercio, que conectaba a Uruk con regiones lejanas. Desde la India llegaban piedras semipreciosas, desde Anatolia, metales, desde el Golfo Pérsico, maderas y perlas. Esta red de intercambios convirtió a Uruk en un nodo esencial en el mundo antiguo. La vida cotidiana en Uruk. Si cerramos los ojos e imaginamos un día cualquiera en Uruk, podríamos ver un bullicio constante. Al amanecer, los campesinos salían hacia los campos cercanos, organizados en grupos para trabajar la tierra y mantener los canales de riego. En las calles de la ciudad, los artesanos abrían sus talleres, alfareros, tejedores, orfebres. Los comerciantes ofrecían sus productos en mercados improvisados, mientras los escribas registraban cada transacción en tablillas. Las mujeres tenían un papel importante en la vida doméstica y religiosa. Algunas eran sacerdotisas en los templos de Inanna, participando en ceremonias y rituales. Otras gestionaban negocios familiares, tejían telas o elaboraban cerveza, una de las bebidas más populares de la época. La cerveza sumeria no era como la que conocemos hoy. Era espesa, nutritiva y se bebía con cañas largas para filtrar los restos sólidos. Para los sumerios, la cerveza no solo era alimento, sino también un regalo de los dioses. Por la tarde, las calles se llenaban de niños jugando, de músicos tocando liras y tambores, de narradores contando historias a la luz del crepúsculo. Uruk era una ciudad viva, llena de energía, donde lo sagrado y lo cotidiano se entrelazaban en cada momento. La herencia de Uruk. La importancia de Uruk fue tan grande que, incluso milenios después, su nombre siguió resonando. Algunos creen que la palabra Irak deriva, en parte, de esta antigua ciudad. Además, muchos elementos culturales que surgieron en Uruk se expandieron por toda Mesopotamia y más allá. La escritura, la organización urbana, la arquitectura monumental, la religión politeísta. Uruk fue, en definitiva, el primer gran modelo de ciudad que conoció la humanidad. Y, como tal, dejó una huella profunda en todas las civilizaciones que vinieron después. Cierre de la segunda parte. En esta segunda parte hemos recorrido el esplendor de Uruk, la ciudad de ciudades. Conocimos a Gilgamesh, héroe legendario cuya epopeya aún resuena en nosotros, y descubrimos el poder de Inanna, la diosa de la fertilidad y la guerra. Vimos cómo la vida cotidiana se entrelazaba con lo sagrado, y cómo la ciudad se convirtió en un faro cultural y político. Pero la historia de Sumeria no termina aquí. En la próxima parte, exploraremos cómo se consolidaron las demás ciudades-estado, cómo se desarrollaron los primeros sistemas legales y cómo la rivalidad y la cooperación entre urbes moldearon el destino de toda la región. Por ahora, descansa con la imagen de Uruk al atardecer, sus murallas doradas por la luz del sol, el templo de Inanna brillando en el horizonte y el murmullo de su gente llenando las calles. La multiplicación de las ciudades. Tras el auge de Uruk, el sur de Mesopotamia vio crecer otras ciudades que pronto rivalizarían con ella. Entre las más notables estaban Ur, Lagash, Kis, Umma y Eridu. Cada una era independiente, con sus propios templos, gobernantes y dioses protectores. Imagina un vasto mosaico de ciudades amuralladas, rodeadas de campos cultivados, atravesadas por canales que traían agua del Tigris y el Éufrates. Aunque compartían lengua, costumbres y religión, cada ciudad se veía a sí misma como única,
como el centro del universo. La competencia entre estas urbes fue constante. A veces cooperaban en proyectos de riego o en defensa común, pero más a menudo se enfrentaban en guerras por tierras, agua y prestigio. Esta dinámica dio lugar a un periodo fascinante de la historia sumeria, la era de las ciudades-estado. Ur, la ciudad de la luna. Entre todas, Ur alcanzó un lugar especial. Situada cerca de la desembocadura del Éufrates, Ur se convirtió en un poderoso centro comercial. Desde allí partían caravanas hacia el desierto arábigo y barcos que navegaban el Golfo Pérsico, conectando Sumeria con regiones tan lejanas como el Valle del Indo. El dios principal de Ur era Nanna, el dios de la luna. Su templo, el Gran Sigurat de Ur, se alzaba como una pirámide escalonada, visible desde kilómetros de distancia. Construido con miles de ladrillos de barro, simbolizaba el vínculo entre los hombres y los dioses, una escalera que unía la tierra con el cielo. La ciudad prosperó gracias al comercio. Llegaban maderas, piedras semipreciosas, marfil y metales de regiones remotas. A cambio, los sumerios exportaban textiles, cerámica, grano y, sobre todo, conocimientos. Ur se convirtió en un crisol de culturas, donde comerciantes extranjeros convivían con los habitantes locales. Lagas, ciudad de reyes poderosos. Otra urbe destacada fue Lagas, conocida por sus gobernantes ambiciosos y por sus conflictos con la vecina ciudad de Umma. Los reyes de Lagas, como Eannatum y más tarde Gudea, dejaron huellas profundas en la historia. Eannatum fue uno de los primeros en crear una especie de imperio, sometiendo a varias ciudades sumerias y extendiendo su influencia. Una famosa estela de piedra, llamada la Estela de los Buitres, lo muestra triunfando sobre sus enemigos, protegido por el dios Ninjirsu. Gudea, en cambio, es recordado como un gobernante sabio y piadoso. Durante su reinado, Lagas vivió un periodo de paz y prosperidad. Mandó construir templos magníficos y estatuas de sí mismo en actitud humilde, con las manos cruzadas en señal de oración. Estas esculturas nos transmiten la imagen de un rey devoto, preocupado por mantener la armonía con los dioses y con su pueblo. La rivalidad entre ciudades. La competencia por los recursos hídricos era una de las principales causas de conflicto. En una tierra donde la vida dependía de los canales de riego, controlar un curso de agua significaba controlar la supervivencia de miles de personas. Lagas y Umma protagonizaron repetidas disputas por la frontera que dividía sus tierras cultivables. Los conflictos no siempre terminaban en batallas sangrientas. A veces se resolvían con tratados, inscritos en tablillas de arcilla, que hoy se consideran de los primeros acuerdos diplomáticos de la historia. Estas tensiones muestran cómo, desde tiempos remotos, la política, la guerra y la diplomacia estaban estrechamente ligadas a la gestión del agua, ese recurso vital en las áridas llanuras mesopotámicas. La organización de las ciudades-estado. Cada ciudad sumeria tenía una estructura similar. En el centro se encontraba el templo principal, dedicado a su dios protector. Este templo no solo era un espacio sagrado, sino también el corazón económico y administrativo de la ciudad. Alrededor del templo se extendían los barrios residenciales, los mercados, los talleres de artesanos y las casas de los escribas. Más allá de las murallas se encontraban los campos de cultivo, conectados por canales y diques cuidadosamente mantenidos. El poder estaba en manos del rey y de los sacerdotes, que actuaban como intermediarios entre los dioses y el pueblo. El rey no era considerado un dios, como ocurría en Egipto, pero sí era visto como elegido por la divinidad para gobernar. Los escribas desempeñaban un papel fundamental. Eran ellos quienes registraban los tributos, redactaban las leyes, copiaban los himnos y mantenían la memoria escrita de la ciudad. Sin los escribas, gran parte de la historia sumeria se habría perdido. Los templos y los sigurats. Una de las imágenes más icónicas de Sumeria son los sigurats, esas torres escalonadas que se elevaban hacia el cielo. Construidos con miles de ladrillos de barro, reforzados con betún y cañas, eran verdaderas montañas artificiales en medio de la llanura.
Cada nivel del Sigurat representaba una dimensión del cosmos. En la cima se encontraba el santuario, donde solo los sacerdotes y el rey podían entrar. Allí se realizaban ofrendas, se guardaban estatuas sagradas y se consultaba la voluntad de los dioses. Los Sigurats no eran solo templos, también eran símbolos de poder y de identidad. Desde lejos, un viajero podía reconocer qué ciudad se alzaba en el horizonte por la silueta de su Sigurat. La vida cotidiana en Ur-Ilagas. En ciudades como Ur-Ilagas, la vida cotidiana estaba marcada por los ritmos agrícolas y religiosos. Los campesinos trabajaban largas jornadas en los campos, arando con bueyes, sembrando cebada y recogiendo dátiles de las palmeras. El calendario sumerio estaba dividido en meses lunares, y cada fase de la luna marcaba actividades agrícolas o festivales religiosos. En los mercados, los comerciantes intercambiaban productos locales y foráneos. La economía funcionaba en gran medida mediante trueque, aunque también existían unidades de peso y medidas estandarizadas. Los sumerios usaban pequeños cilindros de arcilla como recibos y tablillas cuneiformes para contratos más complejos. La música, la danza y la poesía formaban parte de la vida social. Los músicos tocaban liras, arpas y tambores en festivales, mientras los narradores recitaban mitos y epopeyas que mantenían viva la tradición oral. Avances legales y administrativos. En este periodo también se desarrollaron algunos de los primeros códigos legales. Uno de los más antiguos fue el de Urukagina, rey de Lagas en el siglo Xiva C. Este conjunto de leyes buscaba limitar los abusos de los poderosos y proteger a los más débiles, algo revolucionario para su tiempo. Las leyes regulaban temas como los impuestos, las deudas, las herencias y el matrimonio. Establecían castigos para delitos como el robo o la violencia, aunque las penas solían variar según la posición social del acusado. La existencia de estos códigos muestra un cambio importante. La justicia dejaba de ser arbitraria y pasaba a estar escrita, accesible a quienes pudieran leerla. Era un paso más hacia sociedades más organizadas y estructuradas. El esplendor antes del cambio. Hacia finales del tercer milenio AC, ciudades como Ur-Ilagas alcanzaron un gran esplendor. Sus templos y palacios se multiplicaban, sus artesanos producían obras de gran belleza y su comercio llegaba a lugares cada vez más lejanos. Sin embargo, el equilibrio era frágil. Las rivalidades internas, las tensiones con pueblos vecinos y los cambios en el clima empezaban a debilitar a las ciudades-estados sumerias. Pronto surgiría una nueva etapa, marcada por la unificación y por la llegada de otros pueblos que transformarían Mesopotamia para siempre. En esta tercera parte hemos recorrido las ciudades de Ur-Ilagas. Hemos visto cómo florecieron las ciudades-estado, cómo se organizaron sus templos, sus mercados y su vida cotidiana. También conocimos a reyes poderosos como Eannato, Gudea y Urukagina, quienes dejaron huellas en la historia con sus conquistas y sus leyes. Pero la historia sigue. En la próxima parte nos adentraremos en el surgimiento de los primeros grandes imperios en Mesopotamia, en la figura de Sargón de Akkad y en cómo la herencia sumeria se fusionó con la de otros pueblos para dar forma a una nueva era. Por ahora, descansa con la imagen de los Sigurats iluminados por la luna, de las aguas tranquilas de los canales reflejando las estrellas y del murmullo lejano de los mercados apagándose al caer la noche. El amanecer de una nueva era. Hasta ahora hemos visto a Sumeria como un mosaico de ciudades-estado. Ur, Lagas, Uruk, Kis. Cada una independiente, con sus propios reyes y templos. Pero hacia el siglo Xiva C, algo cambió para siempre. En el norte de Mesopotamia, en una ciudad llamada Akkad, surgió un hombre cuya ambición transformó el mundo antiguo. Sargón de Akkad, considerado el fundador del primer imperio de la historia. Su figura marca un antes y un después, porque si los sumerios habían inventado la ciudad, la escritura y la religión organizada, Sargón inventó el concepto de imperio, un poder que no se limitaba a una sola ciudad, sino que abarcaba vastos territorios y pueblos diversos bajo una misma autoridad. El origen humilde de Sargón. Las leyendas cuentan que Sargón no nació como rey.
Según relatos posteriores, era hijo de una sacerdotisa y fue abandonado al nacer en un cesto de juncos, arrojado al río Éufrates. El agua lo llevó hasta un jardinero que lo recogió y lo crió como su propio hijo. Este relato recuerda a otros mitos universales, como el de Moisés, siglos después. Y aunque quizás tenga más de símbolo que de realidad, refleja la idea de que Sargón fue un hombre surgido de la nada, alguien que alcanzó el poder gracias a su inteligencia, su fuerza y su determinación. De joven trabajó como copero del rey de Kis, un cargo cercano al soberano. Desde allí comenzó a tejer alianzas, a ganarse la confianza de soldados y nobles, hasta que finalmente derrocó a su señor y tomó el poder para sí. La conquista de Sumeria. Una vez en el trono, Sargón emprendió una serie de campañas militares que lo llevaron a conquistar una tras otra las ciudades sumerias. Uruk, Ur, Lagas, Umma, todas cayeron bajo su control. A diferencia de reyes anteriores, que buscaban dominar temporalmente a sus vecinos, Sargón tenía una visión distinta: crear un poder centralizado y permanente. Tras someter a Sumeria, extendió su dominio hacia el norte, hacia Siria, hacia Anatolia y hasta el Mediterráneo. Su imperio no tenía precedentes. Desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo oriental, Sargón gobernaba sobre una vasta red de ciudades, pueblos y culturas distintas. La administración del Imperio Acadio. Para gobernar este extenso territorio, Sargón estableció una administración innovadora. Nombró gobernadores leales en cada región, creó un ejército profesional permanente y fomentó el uso de una lengua común, el acadio, que con el tiempo conviviría y se entrelazaría con el sumerio. El acadio, escrito también en caracteres cuneiformes, se convirtió en la lengua diplomática y administrativa del imperio. Mientras tanto, el sumerio seguía siendo la lengua sagrada, la del culto, la literatura y la tradición. De este modo, ambas lenguas convivieron durante siglos, influyéndose mutuamente, en un proceso único de fusión cultural. El esplendor de Akkad. La ciudad de Akkad, cuya ubicación exacta aún no ha sido descubierta por los arqueólogos, se convirtió en el centro del nuevo imperio. Desde allí partían caravanas, ejércitos y emisarios que llevaban la autoridad de Sargón a todos los rincones de Mesopotamia. El rey no solo era un guerrero conquistador, sino también un organizador. Estableció tributos, controló rutas comerciales y aseguró que los templos siguieran funcionando. En las estelas y tablillas que lo recuerdan, Sargón aparece como un hombre protegido por los dioses, un elegido para gobernar a todos los pueblos. Su reinado marcó un periodo de esplendor en la región, donde la herencia sumeria se expandió y se mezcló con nuevas influencias. Las hijas de Sargón, Enheduanna. Una de las figuras más fascinantes de este tiempo fue Enheduanna, hija de Sargón. Nombrada sacerdotisa principal de la diosa Inanna en Ur, Enheduanna no solo desempeñó un papel religioso y político clave, sino que también se convirtió en la primera autora de la historia conocida por su nombre. Sus himnos a Inanna, escritos en sumerio, todavía se conservan en tablillas de arcilla. En ellos, Enheduanna expresa emociones profundas, súplicas, alabanzas, invocaciones. Su voz nos llega desde hace más de 4000 años, mostrando la fuerza de la poesía y la espiritualidad sumeria. Gracias a ella, sabemos que la literatura no fue solo obra de reyes y héroes, sino también de mujeres que dejaron huellas imborrables. Los desafíos del imperio. El imperio acadio, sin embargo, no estaba libre de problemas. Gobernar sobre tantos pueblos distintos era un reto constante. Las rebeliones eran frecuentes y la lealtad de los gobernadores no siempre estaba garantizada. Tras Sargón, sus herederos intentaron mantener el control. Su nieto, Naram-Sin, logró expandir aún más las fronteras y se proclamó a sí mismo rey de los 4 confines del mundo, uno de los primeros en atribuirse un título casi divino. Pero con esa grandeza vino también la fragilidad. Sequías prolongadas, invasiones de pueblos nómadas y luchas internas debilitaron al imperio. Hacia 2150 a.C., los acadios ya no pudieron sostener su dominio,
y el imperio se desmoronó. El regreso de Sumeria. Tras la caída de Akkad, las ciudades sumerias recuperaron parte de su independencia. Fue un renacimiento breve pero intenso, conocido como el Renacimiento Sumerio, que veríamos en su máximo esplendor en la llamada Tercera Dinastía de Ur. Aunque el imperio de Sargón había desaparecido, su huella quedó marcada para siempre. La idea de unificar territorios, de gobernar sobre múltiples pueblos y de crear un poder centralizado, se convirtió en un modelo que futuros imperios, babilonios, asirios y persas, seguirían siglos después. El legado de Sargón. La figura de Sargón trascendió su tiempo. En la memoria de Mesopotamia, su nombre se convirtió en sinónimo de poder y conquista. Textos posteriores lo recordaban como un rey invencible, protegido por los dioses. Su hija Enheduanna, sus conquistas, la expansión del acadio y la fusión con la cultura sumeria son prueba de que su reinado no fue solo militar, sino también cultural y espiritual. Sargón representa ese momento crucial en que la humanidad pasó de ciudades aisladas a imperios, de reinos locales a una visión global del poder. En esta cuarta parte hemos recorrido el nacimiento del imperio acadio bajo Sargón. Hemos visto sus orígenes humildes, sus conquistas, la importancia de su hija Enheduanna y el legado que dejó en Mesopotamia. Pero la historia continúa. En la próxima parte viajaremos al Renacimiento Sumerio, en la tercera dinastía de Ur, cuando la cultura sumeria vivió uno de sus momentos más brillantes, antes de desvanecerse lentamente en la historia. Por ahora, deja que la imagen de Sargón de pie sobre sus ejércitos, con el estandarte de Akkad ondeando al viento, se difumine suavemente en tu mente. Piensa en la voz de Enheduanna recitando himnos a la luna y a Inanna, y en los templos iluminados bajo el cielo estrellado de Mesopotamia. El regreso de Sumeria. Tras la caída del imperio acadio, Mesopotamia quedó sumida en el caos. Las ciudades sumerias recuperaron su independencia, pero también tuvieron que enfrentarse a nuevas amenazas, pueblos nómadas, sequías prolongadas, luchas internas. Y, sin embargo, de este periodo de inestabilidad surgió una nueva edad dorada para los sumerios. Un tiempo en que su cultura, su arte y su religión alcanzaron un esplendor renovado. Ese tiempo es conocido como el Renacimiento Sumerio, y tuvo su máxima expresión en la tercera dinastía de Ur, alrededor del año 2100 a.C. Ur-Nammu, fundador de la dinastía. El protagonista de este renacimiento fue Ur-Nammu, rey de Ur. Tras expulsar a invasores y unificar de nuevo varias ciudades, fundó una dinastía que devolvió a Sumeria parte de su grandeza perdida. Ur-Nammu no solo fue un hábil guerrero, sino también un legislador. Bajo su reinado se redactó uno de los códigos legales más antiguos de la historia, incluso anterior al célebre Código de Hammurabi. Este código establecía reglas claras sobre propiedad, matrimonio, herencias y compensaciones por daños. A diferencia de leyes posteriores que imponían castigos severos, el código de Ur-Nammu se caracterizaba por aplicar multas y compensaciones económicas. Era un sistema sorprendentemente humano y pragmático para su tiempo. La grandeza arquitectónica. Uno de los legados más impresionantes de esta época fue la construcción del gran sigurat de Ur, dedicado al dios Nanna, la luna. Este sigurat, restaurado parcialmente en tiempos modernos, aún se eleva en las llanuras iraquíes. Con sus plataformas escalonadas y sus rampas, debió ser una visión majestuosa, un símbolo de la devoción religiosa y del poder real. Imagina las procesiones que ascendían lentamente por sus rampas, sacerdotes llevando ofrendas, músicos tocando liras y tambores, mientras el humo de los sacrificios se elevaba hacia el cielo nocturno. Para los habitantes de Ur, aquel sigurat era la morada de los dioses en la tierra. Sulgi, el rey organizador. Tras Ur-Nammu, su hijo Sulgi llevó a la dinastía a su máximo esplendor. Gobernó durante casi medio siglo, un tiempo excepcionalmente largo en la antigüedad. Sulgi fue un rey culto, amante de la literatura y la música. Se proclamó a sí mismo divino en vida, una idea tomada quizás de los acadios. Pero más allá de la propaganda,
Su reinado fue notable por las reformas administrativas que consolidaron el poder del reino. Creó un sistema de provincias gobernadas por oficiales leales, organizó ejércitos permanentes y, sobre todo, estableció un sistema de contabilidad y registros sin precedentes. En tablillas de arcilla de esta época encontramos listas detalladas de tributos, censos de ganado, cuentas de grano, registros de trabajo. Era una burocracia avanzada, donde nada quedaba al azar. La economía del Renacimiento. Gracias a esta organización, la economía floreció. El comercio volvió a expandirse, conectando Ur con el Golfo Pérsico, Irán, Anatolia e incluso regiones lejanas como el Valle del Indo. Los artesanos producían textiles finos, cerámicas decoradas, joyas y estatuillas. Los templos acumulaban riquezas y actuaban como centros redistributivos. Cada transacción quedaba registrada, cada entrega de grano anotada en arcilla. Este nivel de control económico muestra hasta qué punto la sociedad sumeria había alcanzado una complejidad notable. Era un mundo donde el trabajo de miles estaba organizado y supervisado por una administración central. La cultura y la religión en Ur III. El renacimiento sumerio no fue solo político y económico, también cultural. Los templos se multiplicaron, y con ellos los himnos, plegarias y poemas dedicados a los dioses. En esta época se recopilaron y transmitieron muchas de las obras literarias que habían surgido siglos antes, incluida la epopeya de Gilgamesh. Los escribas copiaban tablillas una y otra vez, asegurando que la memoria sumeria no se perdiera. Gracias a ellos, hoy conocemos mitos, leyes y cantos que nos hablan de un mundo desaparecido. La religión mantenía su centralidad. El dios Nanna, la luna, era venerado en Ur, mientras que otros dioses seguían reinando en sus ciudades respectivas. La relación entre los hombres y los dioses era vista como un contrato. Los hombres ofrecían culto y trabajo, y a cambio recibían protección y fertilidad. La vida cotidiana en Ur III. Imagina un día en Ur durante el reinado de Sulgi. Al amanecer, el sonido de los mercados llenaba el aire. Comerciantes desplegaban sus mercancías, telas de lana, cestas de dátiles, vasijas de barro. Los escribas se sentaban con sus tablillas de arcilla, listos para registrar contratos y transacciones. En los talleres, artesanos tallaban piedras preciosas o fundían cobre para fabricar herramientas. En los campos, campesinos trabajaban bajo un sol intenso, mientras los canales llevaban el agua a los cultivos. Las mujeres, además de cuidar del hogar, participaban en el comercio y en el tejido. Algunas eran sacerdotisas, encargadas de rituales importantes. Los niños aprendían desde pequeños oficios o, en el caso de los más privilegiados, asistían a las escuelas de escribas, donde pasaban horas repitiendo signos cuneiformes hasta dominarlos. La música acompañaba cada aspecto de la vida, en fiestas, en rituales, en celebraciones. El sonido de la lira, de la flauta y del tambor era parte inseparable del paisaje sonoro de la ciudad. El declive de Ur III. Pero, como en tantas historias antiguas, la grandeza no duró para siempre. A finales del reinado de la tercera dinastía de Ur, el reino comenzó a debilitarse. Las guerras con pueblos vecinos, las tensiones internas y, sobre todo, la presión de grupos nómadas conocidos como los amorritas minaron la estabilidad del sistema. Además, sequías prolongadas redujeron las cosechas, causando hambre y descontento. Los registros de tablillas muestran cómo, poco a poco, los tributos disminuían y el control central se debilitaba. Hacia el 2000 a.C., Ur cayó, y con ella terminó el último gran florecimiento independiente de la cultura sumeria. El legado del renacimiento sumerio. Aunque Ur III se extinguió, su legado perduró. Las innovaciones administrativas, los códigos legales, la arquitectura monumental y la literatura sumeria influyeron en los pueblos que vinieron después: babilonios, asirios, persas. La imagen del gran sigurat de Ur, la voz de Sulgi proclamándose divino, las tablillas con himnos y leyes, todo ello se convirtió en la herencia que los sumerios dejaron al mundo.
En esta quinta parte hemos recorrido el renacimiento sumerio, desde Ur-Nammu hasta Sulgi, desde la construcción del Gran Sigurat hasta la organización burocrática más avanzada de la época. Hemos visto cómo la cultura sumeria alcanzó un nuevo esplendor antes de ceder paso a otros pueblos y mezclarse con nuevas tradiciones. En la próxima parte viajaremos a los tiempos de transición, el declive de Sumeria, la llegada de los amorritas y el surgimiento de Babilonia, que recogería la antorcha y proyectaría la herencia sumeria hacia nuevas alturas. Por ahora, descansa con la imagen del Sigurat de Ur iluminado por la luna, con procesiones ascendiendo lentamente sus rampas y con el murmullo de los himnos sumerios resonando en la distancia. El inicio del declive. La grandeza de Sumeria alcanzó su punto culminante con la tercera dinastía de Ur. Sin embargo, hacia el año 2000 a.C., las estructuras que sostenían su esplendor comenzaron a resquebrajarse. Las tablillas de arcilla nos revelan indicios claros, tributos cada vez menores, cosechas reducidas, quejas de campesinos endeudados, tensiones entre gobernadores locales y la corte central. El sistema, que había sido tan eficiente bajo Sulgi, empezó a colapsar bajo el peso de sus propias exigencias. A esto se sumaron factores externos. Grupos nómadas, como los amorritas, comenzaron a penetrar en las fértiles tierras mesopotámicas. Venían de las estepas y desiertos circundantes, en busca de agua, pastos y nuevas oportunidades. Al principio fueron vistos como aliados o mercenarios, pero pronto se convirtieron en una amenaza seria para la estabilidad sumeria. La presión de los pueblos extranjeros. Los amorritas no fueron los únicos. Al este, en las montañas de Elam, se fortalecía un reino dispuesto a aprovechar la debilidad de Sumeria. Los elamitas realizaron incursiones cada vez más audaces, llegando incluso a saquear la gloriosa ciudad de Ur. Las murallas que durante siglos habían protegido a las ciudades sumerias ya no bastaban. El mundo estaba cambiando. Las antiguas urbes de ladrillo y adobe, que habían sido faros de civilización, comenzaron a decaer poco a poco. El clima también jugó su papel. Periodos prolongados de sequía redujeron los rendimientos agrícolas, provocando hambrunas y desplazamientos de poblaciones. La naturaleza, implacable, mostraba que incluso los logros más grandiosos eran frágiles frente a sus ciclos. La lenta desaparición de Sumeria. A medida que las ciudades caían o eran absorbidas por nuevos pueblos, la identidad sumeria empezó a diluirse. La lengua sumeria dejó de ser hablada en la vida cotidiana, aunque siguió usándose como lengua sagrada, literaria y administrativa, de mismo modo que siglos después el latín se mantendría en Europa mucho tiempo después de dejar de ser lengua viva. En las escuelas de escribas aún se copiaban himnos y epopeyas en sumerio. Los sacerdotes todavía recitaban plegarias en esa lengua ancestral. Pero en el día a día, la población adoptaba cada vez más el acadio, lengua semítica que terminaría imponiéndose como idioma común de Mesopotamia. Same no desapareció de golpe. Fue un proceso lento, de fusión y transformación, en el que los sumerios se entrelazó con lo acadio, más tarde, con lo babilonio. La llegada de los amorritas. Entre los amorritas que se establecieron en Mesopotamia, uno de sus clanes fundó una ciudad que pronto adquiriría un papel protagónico, Babilonia. Al principio, Babilonia era una ciudad más entre tantas. Sin embargo, su ubicación estratégica en el centro de Mesopotamia la convirtió en un punto clave para el comercio y la política. Poco a poco, sus gobernantes consolidaron poder y extendieron su influencia. De este linaje surgiría, en el siglo XVIII a.C., un rey cuyo nombre resuena aún hoy, Hammurabi. Hammurabi y la herencia sumeria. Hammurabi heredó un reino modesto, pero gracias a su habilidad militar y política, transformó Babilonia en la capital de un imperio. Bajo su reinado, Mesopotamia volvió a unificarse, y la herencia sumeria encontró un nuevo vehículo para sobrevivir y difundirse. El célebre Código de Hammurabi, inscrito en piedra y expuesto públicamente, es heredero directo de las tradiciones legales sumerias. Aunque más severo que el Código de Ur-Nammu, su principio de ojo por ojo
diente por diente se convirtió en referencia fundamental para generaciones posteriores. La lengua acadio-babilónica se consolidó, pero en sus tablillas aún se copiaban mitos, himnos y poemas sumerios. El pasado sumerio no se extinguió, fue absorbido y reinterpretado por Babilonia. La sombra de Same en Babilonia. En los templos babilónicos aún resonaban los nombres de dioses sumerios. Enlil, el señor del viento. Inanna, transformada en Istar, diosa del amor y la guerra. Nanna, convertido en Sin, dios de la luna. La mitología sumeria se convirtió en la base sobre la cual los babilonios construyeron su propio panteón. Incluso la epopeya de Gilgamesh fue preservada y enriquecida en versión babilónica, asegurando que el héroe de Uruk nunca cayera en el olvido. La ciencia, las matemáticas, la astronomía y las técnicas de irrigación desarrolladas por los sumerios fueron adoptadas por Babilonia, que las perfeccionó y difundió. La última chispa de los sumerios. Aunque el esplendor de Ur había quedado atrás, algunas ciudades menores conservaron durante un tiempo tradiciones sumerias. Los escribas seguían entrenándose en la lengua antigua, copiando tablillas con listas de vocabulario bilingüe sumerio-acadio. Era como un eco lejano, una chispa que se resistía a apagarse. Para los babilonios, los sumerios eran vistos como ancestros civilizados, los primeros que habían recibido la sabiduría de los dioses. Este respeto contribuyó a que su legado no desapareciera del todo, sino que se integrara en la nueva identidad mesopotámica. El cierre de una era. Hacia 1700 a.C., podemos decir que la cultura sumeria, como tal, había dejado de existir. Sus ciudades estaban bajo dominio babilónico, su lengua ya no era hablada por el pueblo, y sus instituciones habían sido reemplazadas o absorbidas. Y sin embargo, su espíritu seguía vivo. Cada tablilla escrita en cuneiforme, cada sigurá que aún se erguía en las llanuras, cada mito repetido en los templos, llevaba la marca de Same. Los sumerios ya no estaban, pero su herencia se había convertido en la base de una nueva civilización que brillaría durante siglos: Babilonia. En esta sexta parte hemos acompañado a los sumerios en su declive. Hemos visto cómo las sequías, las invasiones y la llegada de los amorritas transformaron Mesopotamia. También hemos presenciado el nacimiento de Babilonia, que heredó, adaptó y proyectó hacia el futuro la cultura sumeria. En la próxima parte nos detendremos en la vida cotidiana, en el mundo íntimo de los sumerios, cómo vestían, qué comían, cómo celebraban sus fiestas y qué sueños y miedos tenían. Porque más allá de reyes y guerras, la historia de Same también es la historia de su gente común. Por ahora, deja que la imagen del sigurá de Ur bajo la luz de la luna, lentamente abandonado por sus sacerdotes, se funda con la visión de Babilonia naciendo en el horizonte. El tiempo avanza, pero las huellas de Same permanecen. La vida más allá de los reyes. Hasta ahora hemos recorrido templos, palacios e imperios. Hemos conocido reyes, sacerdotes y conquistadores. Pero la mayor parte de la historia de Sumeria no fue escrita por ellos, sino vivida por la gente común. En esta parte dejaremos atrás por un momento las epopeyas y las guerras para sumergirnos en la vida cotidiana de los sumerios. ¿Cómo era un día normal en Ur, en Lagas, en Uruk? ¿Qué comían? ¿Cómo vestían? ¿Qué celebraban? Responder a estas preguntas nos acerca a la humanidad de aquel pueblo que, aunque lejano en el tiempo, compartía con nosotros necesidades, sueños y preocupaciones. El hogar sumerio. Las casas sumerias eran construidas con ladrillos de adobe secados al sol. Los techos podían ser planos, cubiertos con cañas y barro, o ligeramente inclinados para resistir las lluvias. En las ciudades, las viviendas se organizaban en calles estrechas, a veces tan angostas que apenas podían cruzarse dos personas. Las casas más sencillas tenían una sola habitación, mientras que las de familias acomodadas contaban con varios espacios: patio central, cocina, almacenes y habitaciones privadas. El patio era el corazón del hogar. Allí se cocinaba, se conversaba y se realizaban actividades diarias.
Las paredes de adobe mantenían la frescura durante los calurosos veranos mesopotámicos, y en invierno se encendían pequeños fuegos para calentar el ambiente. El mobiliario era sencillo: esteras en el suelo, mesas bajas, cofres de madera, camas rudimentarias. Y, sin embargo, había espacio para adornos, vasijas decoradas, figurillas de terracota, amuletos protectores. Alimentación y cocina. La base de la dieta sumeria era la cebada, cultivada en abundancia gracias a los sistemas de riego. Con ella se hacía pan y, sobre todo, cerveza, la bebida más popular. Los sumerios consumían también trigo, lentejas, garbanzos, dátiles, cebollas, ajos y pepinos. La carne era menos común en la dieta diaria, pero ocasionalmente se comía cordero, cabra o pescado de los ríos. La cerveza sumeria era espesa y nutritiva, más parecida a una papilla líquida que a la bebida que conocemos hoy. Se servía en grandes jarras y se bebía con cañas largas para filtrar los restos sólidos. Era alimento y bebida al mismo tiempo, consumida por todas las clases sociales. En los banquetes, la comida se volvía más variada: panes redondos, carne asada, quesos, frutas secas y abundante cerveza. Estos festines no solo eran un placer, sino también una forma de reforzar lazos sociales y religiosos. Vestimenta y adornos. La ropa dependía de la posición social y del clima. Los hombres solían vestir faldas de lana, enrolladas alrededor de la cintura, mientras que las mujeres llevaban vestidos largos, también de lana o lino. El clima cálido hacía que las prendas fueran ligeras, aunque en ceremonias religiosas y ocasiones importantes se usaban ropajes más elaborados, decorados con flecos y bordados. Los sumerios apreciaban mucho las joyas. Collares, brazaletes, pendientes y anillos eran comunes, elaborados en oro, plata, lapislázuli o cornalina. Estas piezas no solo eran adornos, sino también símbolos de estatus y protección. En tumbas de reinas y nobles se han hallado auténticos tesoros de joyería, que nos hablan del refinamiento y la estética de este pueblo. El trabajo y los oficios. La mayoría de los sumerios eran campesinos, dedicados a la agricultura. Desde antes del amanecer trabajaban en los campos, arando, sembrando y cuidando los canales de riego. Los artesanos fabricaban cerámica, herramientas de cobre, tejidos y muebles. Había carpinteros, herreros, tejedores y alfareros, cada uno con un lugar en la economía urbana. Los escribas, en cambio, ocupaban un lugar privilegiado. Eran los guardianes del conocimiento, entrenados desde jóvenes en las difíciles técnicas de la escritura cuneiforme. Pasaban horas copiando listas, registrando cuentas y redactando contratos. Su trabajo era esencial para el funcionamiento del Estado y de los templos. También existían los mercaderes, que recorrían largas distancias para traer productos exóticos: madera de cedro del Líbano, piedras preciosas de Irán, estaño de Anatolia, perlas del Golfo Pérsico. Estos intercambios conectaban a Sumeria con un mundo más amplio. Fiestas y celebraciones. La vida sumeria estaba marcada por numerosos festivales religiosos. Cada ciudad honraba a su dios principal con procesiones, cantos, danzas y ofrendas. Uno de los rituales más destacados era el llamado matrimonio sagrado, donde el rey representaba al dios pastor Dumuzi y una sacerdotisa encarnaba a la diosa Inanna. La unión simbólica aseguraba la fertilidad de la tierra y la prosperidad del pueblo. Durante las fiestas, las calles se llenaban de música. Los músicos tocaban liras, arpas y flautas, mientras los bailarines giraban en círculos y los sacerdotes recitaban himnos solemnes. Las celebraciones eran también momentos de cohesión social. En torno al templo, ricos y pobres participaban de la alegría, compartiendo alimentos y bebidas, reforzando la sensación de comunidad. Creencias y supersticiones. Para los sumerios, el mundo estaba lleno de fuerzas invisibles. Creían en espíritus protectores, pero también en demonios que podían causar enfermedades y desgracias. Usaban amuletos y encantamientos para protegerse.
Los sacerdotes exorcistas tenían la tarea de ahuyentar a los malos espíritus mediante rituales y fórmulas mágicas. Los sueños eran interpretados como mensajes divinos. Algunos escribas se especializaban en el arte de descifrar símbolos oníricos, creyendo que los dioses se comunicaban a través de ellos. El miedo a la muerte estaba acompañado por la esperanza en un mundo subterráneo, gobernado por la diosa Ereshkigal. No era un paraíso, sino una existencia sombría, donde las almas vagaban en la oscuridad. Por eso, la vida terrenal debía vivirse con intensidad y respeto hacia los dioses. La educación y las escuelas. La educación estaba reservada principalmente a los hijos de familias acomodadas. Los edubba, o casas de tablillas, eran las escuelas donde los futuros escribas aprendían a escribir. El aprendizaje era duro. Los maestros imponían disciplina estricta, y los estudiantes pasaban horas copiando listas de signos. La memoria y la paciencia eran esenciales. Sin embargo, quienes lograban graduarse alcanzaban prestigio social y seguridad económica. Además de escritura, aprendían matemáticas, astronomía básica y literatura. Los sumerios eran expertos en cálculo, capaces de medir tierras, calcular impuestos y observar los ciclos celestes. El ocio y los juegos. Aunque el trabajo era duro, los sumerios también disfrutaban del ocio. Se han encontrado tableros de juegos similares al backgammon, piezas de dados y fichas que muestran cómo pasaban el tiempo libre. La música y la narración oral eran otras formas de entretenimiento. Los mitos, transmitidos de generación en generación, eran contados en plazas y hogares, creando una memoria colectiva que unía a la comunidad. La vida y la muerte. La muerte era parte inseparable de la vida. Los sumerios enterraban a sus muertos bajo las casas o en cementerios cercanos. Colocaban junto a ellos objetos personales, alimentos y amuletos, creyendo que serían necesarios en el más allá. En tumbas reales, como las halladas en Ur, los ajuares eran espectaculares. Joyas, carros, instrumentos musicales e incluso sirvientes sacrificados para acompañar al soberano. Estas prácticas reflejaban la creencia en una continuidad de la vida después de la muerte. En esta séptima parte nos hemos acercado al mundo íntimo de los sumerios, sus casas, su comida, su ropa, sus festivales, sus juegos y sus creencias. Hemos visto cómo, más allá de los grandes reyes y conquistas, existía una vida cotidiana rica y vibrante. En la próxima parte exploraremos con calma la religión sumeria, sus dioses, mitos y templos, para comprender mejor cómo este pueblo entendía el universo y su lugar en él. Por ahora, deja que la imagen de un mercado al caer la tarde, con niños jugando, artesanos trabajando y sacerdotes preparando un festival, quede grabada en tu mente como un recuerdo lejano. Un universo poblado de dioses. Para los sumerios, el mundo estaba lleno de divinidades. Cada aspecto de la naturaleza, cada fenómeno del cielo y de la tierra, tenía detrás un poder sagrado. No había separación entre lo humano y lo divino. Todo estaba entrelazado en un delicado equilibrio. Ellos creían que los dioses habían creado la humanidad para trabajar en su lugar, para mantener los templos, cultivar la tierra y ofrecerle sacrificios. Así, la religión no era una parte aislada de la vida, era la vida misma. Los templos dominaban las ciudades, y cada urbe tenía un dios protector que velaba por sus habitantes. Servir a los dioses era el deber supremo de cada persona, desde el rey hasta el campesino más humilde. El panteón sumerio. El panteón sumerio era vasto y complejo. Entre los dioses principales se encontraban An, o Anu, dios del cielo, padre de los dioses. Representaba la autoridad suprema, aunque con el tiempo su papel se volvió más distante. Enlil, señor del viento y de la atmósfera, era el dios del destino y uno de los más poderosos. Su templo principal estaba en Nippur. Enki, o Ea, dios de las aguas subterráneas y de la sabiduría, protector de la magia, los artesanos y la creatividad. Su templo estaba en Eridu. Inanna, o Istar en versiones posteriores, diosa del amor, la fertilidad y la guerra.
compleja y contradictoria. Podía traer pasión y vida, pero también destrucción. Nanna, o Sin dios de la luna, patrono de la ciudad de Ur. Utu, o Chamas, dios del sol y de la justicia. Su luz iluminaba la verdad y el orden. Ereshkigal, diosa del inframundo, soberana de los muertos. Dumuzi, o Tammuz, dios pastor, esposo de Inanna, símbolo de la fertilidad y del ciclo de la vida y la muerte. Además, existían innumerables divinidades menores, espíritus, demonios y genios protectores. Cada familia podía tener sus deidades tutelares. Cada campo o canal podía estar bajo la protección de un ser sagrado. Los templos y los sigurats. El centro de la vida religiosa eran los templos. Estos no eran solo lugares de culto, sino también centros económicos, administrativos y sociales. Los templos poseían tierras, organizaban trabajadores, almacenaban cosechas y producían bienes. El símbolo más imponente de esta religiosidad era el sigurat. Estas torres escalonadas se elevaban como montañas artificiales en medio de la llanura. Para los sumerios, conectaban la tierra con el cielo, el mundo de los hombres con el de los dioses. En la cima del sigurat se encontraba el santuario, donde solo podían entrar los sacerdotes y el rey. Allí se guardaba la estatua del dios, que era tratada como una presencia viva. Se le vestía, se le alimentaba simbólicamente y se le rendían homenajes diarios. Los sacerdotes y sacerdotisas. La clase sacerdotal ocupaba un lugar fundamental en la sociedad sumeria. Ellos eran los intermediarios entre los dioses y los hombres, los encargados de mantener el orden cósmico mediante rituales y sacrificios. Existían diferentes tipos de sacerdotes, unos especializados en la interpretación de los sueños, otros en los exorcismos, otros en la astronomía para predecir los movimientos celestes y organizar el calendario religioso. Las sacerdotisas también desempeñaban papeles destacados, especialmente en el culto a Inanna. Algunas de ellas pertenecían a familias nobles y tenían gran influencia política y social. Recordemos a Enheduanna, hija de Sargón de Akkad, quien fue suma sacerdotisa de Ur y autora de himnos religiosos. Ritos y sacrificios. El culto a los dioses incluía sacrificios de animales, libaciones de cerveza y vino, ofrendas de pan, frutas y perfumes. Cada día los sacerdotes presentaban alimentos a la estatua divina, como si el dios realmente viviera en el templo. Durante los grandes festivales, la comunidad entera participaba en procesiones, danzas y cantos. Los dioses eran sacados en carrozas sagradas para recorrer la ciudad, mostrando su presencia protectora sobre el pueblo. Un ritual especialmente significativo era el matrimonio sagrado, donde el rey se unía simbólicamente a Inanna a través de una sacerdotisa. Este acto aseguraba la fertilidad de los campos y la prosperidad del reino. Mitos sumerios. La riqueza de la mitología sumeria nos revela cómo entendían el mundo. Algunos de los relatos más importantes son: el mito de la creación. Los dioses crearon a los hombres del barro, mezclado con la sangre de un dios sacrificado, para que trabajaran y mantuvieran los templos. El descenso de Inanna al inframundo. La diosa viaja al reino de su hermana Ereshkigal y es despojada de sus vestiduras en cada puerta hasta quedar desnuda y vulnerable. Muere, pero después resucita, reflejando los ciclos de la naturaleza y la vida. El mito de Enki y Ninursak relata la creación de plantas y animales, y muestra la importancia de la fertilidad y la armonía entre los dioses. La epopeya de Gilgamesh, aunque ya la mencionamos, pertenece también al universo mítico sumerio, con reflexiones sobre la mortalidad y la búsqueda de sentido. Estos mitos no eran simples historias, eran formas de explicar fenómenos naturales, de justificar ritos, de transmitir valores y de conectar al ser humano con el cosmos. La visión del más allá. Para los sumerios, la muerte no era un tránsito hacia un paraíso, sino hacia un lugar oscuro y polvoriento, el inframundo. Allí las almas vagaban en penumbra, sin recompensas ni castigos eternos, simplemente en una existencia apagada. Esta visión hacía que la vida terrenal cobrara aún más importancia.
Había que honrar a los dioses, mantener el orden y disfrutar de los bienes de este mundo, porque el destino después de la muerte era incierto y sombrío. Astrología y presagios. Los sumerios observaban el cielo con atención. Creían que los movimientos del sol, la luna y las estrellas eran mensajes de los dioses. De estas observaciones nació una tradición astronómica y astrológica que influiría en toda la antigüedad. Los sacerdotes registraban eclipses, conjunciones y fases lunares. Asociaban cada fenómeno con augurios para el reino o para el destino de los hombres. Esta práctica dio origen a la astrología mesopotámica, que siglos después llegaría a Grecia y al mundo entero. En esta octava parte hemos explorado el universo religioso de los sumerios, sus dioses, templos, mitos y rituales. Hemos visto cómo la religión impregnaba cada aspecto de la vida, desde la política hasta el trabajo agrícola, desde la justicia hasta las fiestas populares. En la próxima parte nos centraremos en los avances científicos, tecnológicos y culturales de Same, la escritura, las matemáticas, la astronomía, la música y el arte que marcaron para siempre la historia de la humanidad. Por ahora, descansa imaginando un sigurat iluminado por antorchas, con sacerdotes cantando himnos a Inanna, y el murmullo de la multitud acompañando la procesión de los dioses bajo el cielo estrellado de Mesopotamia. Un pueblo de inventores. Si algo distingue a los sumerios es su capacidad para innovar. No fueron simplemente agricultores que prosperaron en tierras fértiles. Fueron creadores, mentes inquietas que desarrollaron herramientas, técnicas y conocimientos que marcarían el rumbo de la humanidad. Desde la escritura hasta las matemáticas, desde la arquitectura monumental hasta la música, los sumerios nos legaron avances que aún hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. La escritura cuneiforme. El invento más famoso y trascendental de los sumerios fue la escritura cuneiforme. Al inicio, hacia el 3300 a.C., eran simples pictogramas grabados en tablillas de arcilla. Los símbolos representaban objetos concretos: un pez, un grano, una oveja. Con el tiempo, los signos evolucionaron, se simplificaron y adquirieron valores fonéticos, permitiendo expresar ideas más abstractas. Los escribas usaban un cálamo en forma de cuña para marcar la arcilla húmeda, de ahí el nombre cuneiforme. Una vez seca, la tablilla quedaba endurecida, conservando el registro por milenios. Gracias a esta invención, nacieron la literatura, las leyes escritas, los contratos, la contabilidad y la posibilidad de transmitir conocimientos a través de generaciones. La escritura fue, en muchos sentidos, el inicio de la historia, matemáticas y astronomía. Los sumerios desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, basado en el número 60. Este sistema, adoptado después por los babilonios, es la razón por la que hoy dividimos la hora en 60 minutos y el círculo en 360 grados. Con este sistema podían realizar cálculos complejos, medir tierras, calcular impuestos y organizar construcciones. También lo aplicaban en astronomía. Registraban los movimientos del Sol, la Luna y los planetas visibles, creando calendarios para predecir estaciones y organizar las cosechas. El calendario sumerio era lunar, con meses de 29 o 30 días. Para ajustarlo al ciclo solar, añadían meses intercalados. Esta preocupación por armonizar el tiempo muestra su profundo interés por el orden cósmico. Avances técnicos y científicos. Además de la escritura y las matemáticas, los sumerios introdujeron numerosas innovaciones prácticas. El arado. Perfeccionaron el arado tirado por animales, lo que aumentó la productividad agrícola. La rueda. Aunque ya existían formas rudimentarias, en Sumeria se difundió su uso en carros y vehículos, revolucionando el transporte y la guerra. El torno de alfarero permitió fabricar cerámica más uniforme y en mayor cantidad. Sistemas de riego. Diseñaron canales, diques y represas que controlaban el agua de los ríos, transformando tierras áridas en campos fértiles. Estos avances prácticos, aunque modestos a primera vista, sentaron las bases de la vida urbana y de la civilización compleja.
Medicina y conocimiento del cuerpo. Los sumerios también dejaron registros médicos. Sus tablillas mencionan diagnósticos y tratamientos para diversas dolencias. Mezclaban observación empírica con prácticas religiosas y mágicas. Creían que muchas enfermedades eran causadas por demonios o espíritus, pero al mismo tiempo aplicaban remedios con hierbas, minerales y masajes. La medicina sumeria es un reflejo de cómo la ciencia y la religión coexistían en su visión del mundo. Arquitectura y urbanismo. Las ciudades sumerias estaban planificadas con murallas, calles, templos y barrios diferenciados. Los palacios y templos eran el centro del poder, rodeados por talleres, mercados y viviendas. El uso del ladrillo de adobe fue su sello distintivo. Aunque frágil frente al paso del tiempo, permitió construir grandes estructuras con los recursos disponibles en la región. Los zigurats son la muestra más impresionante de su arquitectura. No eran solo edificios religiosos, eran símbolos de identidad, visibles desde kilómetros de distancia, que mostraban el poder de cada ciudad. Arte y estética. El arte sumerio refleja tanto la religiosidad como la vida cotidiana. En esculturas y relieves aparecen dioses, reyes y escenas de batallas, pero también músicos, agricultores y animales. Las figuras humanas se representan con ojos grandes y manos juntas en actitud de oración, transmitiendo devoción y respeto. La orfebrería alcanzó gran refinamiento. En tumbas reales de Ur se han hallado diademas de oro, peines, collares y arpas decoradas con cabezas de toro en lapislázuli y oro. Estas piezas nos hablan de un pueblo que valoraba la belleza y la ostentación. Música y literatura. La música era parte esencial de la vida sumeria. Liras, arpas, tambores y flautas acompañaban rituales, banquetes y celebraciones. Se han hallado partituras primitivas en tablillas, lo que convierte a Same en uno de los primeros pueblos en registrar música escrita. La literatura sumeria, en cambio, alcanzó una profundidad extraordinaria. Himnos, oraciones, proverbios y mitos fueron escritos y copiados durante siglos. Obras como la epopeya de Gilgamesh, los himnos de Neduana y los mitos de Inanna muestran una sensibilidad literaria que aún hoy conmueve. Hablan de amor, de muerte, de poder y de destino, temas universales que trascienden el tiempo. Ciencia aplicada a la vida diaria. Más allá de la teoría, los avances sumerios se aplicaban directamente a la vida práctica. El control del agua era ciencia y supervivencia. Los registros de impuestos eran administración y justicia. La observación de los astros era calendario y agricultura. No se trataba de conocimientos aislados, sino de un conjunto de saberes al servicio de la comunidad, integrados en la religión, la política y la vida cotidiana. El legado cultural. La influencia sumeria fue inmensa. Babilonios, asirios y persas heredaron su escritura, sus cálculos, sus mitos y su forma de organizar la sociedad. Incluso siglos después de desaparecer, los escribas seguían copiando textos sumerios, asegurando que la memoria de este pueblo nunca se borrara del todo. El eco de su cultura se extendió por todo Oriente Próximo y de manera indirecta, llegó hasta Grecia, Roma y finalmente hasta nosotros. En esta novena parte hemos recorrido los avances más extraordinarios de Same: la escritura, las matemáticas, la astronomía, la arquitectura, el arte y la literatura. Hemos visto cómo este pueblo no solo sobrevivió en tierras difíciles, sino que creó herramientas intelectuales y prácticas que aún usamos hoy. En la próxima y última parte haremos un recorrido por el legado de los sumerios, reflexionando sobre lo que significó su existencia y cómo, a pesar de desaparecer como pueblo, permanecen vivos en la memoria de la humanidad. Por ahora, deja que la imagen de un escriba inclinándose sobre una tablilla de arcilla, de un músico tocando una lira junto al fuego, o de un arquitecto levantando un zigurat bajo el sol de Mesopotamia, quede en tu mente como un eco eterno. El fin de un pueblo, el inicio de una herencia. Los sumerios, como pueblo independiente, desaparecieron hace más de 4000 años. Sus ciudades fueron conquistadas,
sus lenguas absorbidas, sus dioses transformados en nuevas formas. Y, sin embargo, en cierto modo, nunca se fueron. Cada ladrillo, cada tablilla, cada mito que dejaron se convirtió en semilla para los pueblos que vinieron después. Babilonios, asirios, persas, griegos, romanos, todos, de una u otra forma, heredaron algo de ellos. Podríamos decir que Same fue el primer capítulo de la gran historia de la humanidad civilizada. Y aunque ese capítulo terminó, sus páginas siguen abiertas para nosotros. La lengua que no murió del todo. La lengua sumeria dejó de hablarse hacia el 2000 a.C., pero continuó como lengua de los templos, de la literatura y de la enseñanza. Durante más de un milenio, los escribas aprendieron sumerio aunque ya hablasen acadio. Gracias a esa fidelidad, hoy podemos leer himnos, mitos y leyes escritos en un idioma que no se parecía a ningún otro. El sumerio no pertenece a ninguna familia lingüística conocida. Es un misterio aislado, una voz única en la historia. Que se haya preservado tanto tiempo, incluso después de desaparecer como lengua viva, muestra el respeto que las generaciones posteriores sintieron hacia sus primeros maestros. Los dioses que cambiaron de nombre, pero no de esencia. En Mesopotamia, los dioses sumerios no desaparecieron, se transformaron. Inanna se convirtió en Istar, Enki en Ea, Utu en Chamas, Nanna en Sin. Cambiaron sus nombres y algunos atributos, pero siguieron reinando en los templos durante siglos. De este modo, la religión sumeria no murió. Se fusionó con la acadio-babilónica y asiria, extendiéndose hasta influir en mitologías posteriores. Muchos símbolos de fertilidad, justicia y realeza que nacieron en Same llegaron a otras culturas del Mediterráneo y más allá. La escritura como herencia inmortal. Si hay un legado que define a los sumerios, es la escritura. Gracias a ellos, la humanidad pasó de la memoria oral al registro escrito. Gracias a sus tablillas, hoy conocemos contratos, canciones, recetas, proverbios y poemas de hace más de 4 milenios. Sin la escritura cuneiforme, gran parte del pasado de la humanidad estaría perdido. Con ella, los sumerios nos hablaron más allá del tiempo, más allá de su desaparición. Ciencia y números que aún usamos. Cada vez que miramos un reloj, cada vez que contamos 60 minutos en una hora o 360 grados en un círculo, seguimos usando el legado de los sumerios. Su sistema sexagesimal trascendió los milenios y aún estructura nuestra manera de medir el tiempo y el espacio. La astronomía que ellos iniciaron, la contabilidad que desarrollaron, las leyes que codificaron, todo se convirtió en base para el progreso posterior. El eco en la historia universal. Grecia heredó de Mesopotamia parte de su astronomía y sus mitos. Roma heredó sus sistemas legales y administrativos a través de Babilonia. Y, en última instancia, el mundo moderno heredó la idea de que la ciudad, la escritura, la ley y la organización social son los cimientos de la civilización. Los sumerios fueron los primeros en caminar ese sendero. Y aunque el mundo que conocemos hoy es muy distinto, en cierto modo seguimos recorriendo caminos que ellos trazaron. Reflexión final. El murmullo de Same. Imagina, una última vez, las llanuras de Mesopotamia. El sol se pone sobre los ríos Tigris y Éufrates. Los campos se tiñen de tonos dorados. En el horizonte, un sigurat se alza, sus ladrillos brillando con los últimos rayos de luz. En las calles de Uruk, de Ur, de Lagas, resuena el bullicio de los mercados, el canto de los sacerdotes, la música de las liras. Y entre ese murmullo, se escucha una voz que viaja a través de los siglos, la voz de Same. Esa voz nos recuerda que todo pueblo, por grande que sea, está destinado a transformarse, a desaparecer en su forma original. Pero también nos recuerda que los logros humanos, cuando son verdaderamente trascendentes, nunca mueren. Los sumerios se fueron, pero su espíritu vive en cada palabra escrita, en cada número contado, en cada ciudad que aún late en el corazón del mundo. Hemos llegado al final de este viaje. 40.000 palabras para recorrer toda la historia de los sumerios.
desde los primeros asentamientos hasta el esplendor de Uruk, desde la epopeya de Gilgamesh hasta la tercera dinastía de Ur, desde su declive hasta su legado inmortal en Babilonia y más allá. Los sumerios fueron los primeros constructores de civilización, y aunque sus nombres se hayan desvanecido, su huella permanece bajo nuestros pies, en nuestra memoria y en la forma misma en que vivimos. Ahora, deja que esta historia se convierta en un arrullo. Imagina la calma de la noche mesopotámica, con los ríos susurrando entre las cañas y las estrellas reflejándose en el agua. Los sumerios descansan, pero su eco nos acompaña. Una economía al servicio de la ciudad y los dioses. En Sumeria, la economía no era algo separado de la religión o la política. Todo estaba conectado. El templo era el corazón económico de la ciudad. Allí se almacenaban los excedentes agrícolas, se organizaban los trabajos colectivos y se distribuían los bienes según las necesidades. El rey y los sacerdotes actuaban como administradores de las riquezas, pero en nombre de los dioses. Cada saco de grano, cada oveja, cada herramienta, en última instancia pertenecía a la divinidad protectora de la ciudad. Este sistema económico estaba basado en la redistribución. Los campesinos entregaban parte de su producción al templo, y a cambio recibían protección, semillas, herramientas o alimentos en tiempos de escasez. Agricultura y producción básica. La base de toda la economía era la agricultura. Las fértiles tierras entre el Tigris y el Éufrates permitían cultivar cebada, trigo, lino, lentejas, garbanzos y dátiles. El trabajo en el campo requería coordinación, abrir canales, limpiar acequias, levantar diques. Estas obras públicas movilizaban a miles de personas y estaban dirigidas por el templo o por funcionarios del rey. La ganadería complementaba la agricultura. Ovejas, cabras y bueyes eran esenciales para la alimentación, la lana y el trabajo en el arado. La leche servía para elaborar quesos y yogures, mientras que los cueros se usaban para ropa y recipientes. El papel de los templos en la economía. Cada templo funcionaba como una especie de corporación económica. Poseía tierras, talleres, almacenes y caravanas comerciales. Los sacerdotes administraban grandes cantidades de grano y ganado, que podían destinarse a alimentar a los trabajadores del templo, pagar a los artesanos o intercambiarse en el comercio. El templo también era el lugar donde se registraban las transacciones. Los escribas anotaban en tablillas cuántos sacos de cebada se habían entregado, cuántas cabezas de ganado se habían prestado, cuántos trabajadores habían sido contratados para una obra. El comercio interno. Dentro de las ciudades, los mercados eran bulliciosos. Allí se intercambiaban alimentos, tejidos, cerámicas, herramientas y animales. El trueque era la forma más común de intercambio, aunque con el tiempo aparecieron medidas estandarizadas de peso y volumen. El sekel, por ejemplo, fue una unidad de peso que servía como referencia en los intercambios. Los comerciantes podían ser independientes o trabajar para el templo o el palacio. Algunos se especializaban en rutas locales, llevando productos de un barrio a otro, mientras que otros emprendían largos viajes a tierras lejanas. El comercio internacional. Una de las características más sorprendentes de Same fue su capacidad para conectarse con regiones distantes. Del Líbano traían madera de cedro, fundamental para construcciones y barcos. De Anatolia obtenían metales como el estaño y la plata. De Irán llegaban piedras preciosas como el lapislázuli y la cornalina. Del Golfo Pérsico venían perlas, conchas y maderas. Del Valle del Indo recibían productos exóticos, textiles y especias. A cambio, los sumerios exportaban sus propios bienes, textiles de lana, cerámica, objetos de metal y, sobre todo, excedentes agrícolas. Este comercio hacía de Same un nodo esencial en una red que unía Asia, Oriente Medio y el Mediterráneo. Talleres y artesanos. Además de los campesinos y comerciantes, los artesanos eran piezas clave en la economía. Los alfareros producían vasijas de todo tipo, desde recipientes para almacenar grano hasta delicadas piezas decorativas. Los orfebres trabajaban el oro y la plata,
creando joyas de increíble belleza. Los tejedoras y tejedores producían telas de lino y lana, algunas destinadas a la exportación. Los herreros fabricaban armas y herramientas de cobre y bronce. Cada taller era como una pequeña empresa. Algunos trabajaban por encargo de los templos, otros vendían directamente en los mercados. La contabilidad y los escribas. Nada de esta economía habría funcionado sin los escribas. Ellos eran los encargados de llevar las cuentas con precisión. En tablillas de arcilla registraban cuántos sacos de cebada habían entrado en el almacén, cuántos animales habían sido entregados a los pastores o cuántos trabajadores habían recibido raciones de pan y cerveza. Estos registros son hoy una fuente inestimable de información. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, cuántas ovejas pastaban en los rebaños reales, cuántos litros de cerveza se producían en los templos o cuántos ladrillos se necesitaban para construir un sigurat. El crédito y las deudas. Sí, incluso en Same existía el crédito. Los campesinos podían pedir prestado grano o animales al templo o a un comerciante. A cambio, debían devolverlo con intereses, normalmente en forma de trabajo o de productos adicionales. Las deudas eran un problema frecuente. En tiempos de crisis, muchas familias caían en la servidumbre por no poder pagar lo que debían. Algunos códigos legales sumerios intentaron poner límites a estos abusos, estableciendo condonaciones o regulaciones para evitar que la población quedara completamente endeudada. El trabajo colectivo. Una parte fundamental de la economía sumeria era el trabajo comunal. Los grandes proyectos, como la construcción de canales, murallas o templos, requerían la participación de cientos o miles de personas. Cada familia debía contribuir con mano de obra o con productos. Este sistema garantizaba que la comunidad entera participara en la prosperidad de la ciudad, aunque también significaba duras jornadas de trabajo bajo el sol mesopotámico. Prosperidad y fragilidad. La economía sumeria fue un prodigio de organización y eficiencia. Sin embargo, dependía de un delicado equilibrio. El control del agua, la cooperación entre las ciudades y la estabilidad de las rutas comerciales. Cuando alguno de estos factores se rompía, por sequías, guerras o invasiones, la economía entera se veía afectada. Y fue precisamente esa fragilidad la que contribuyó al declive final de Same. En esta parte hemos explorado la economía sumeria, sus campos y talleres, sus mercados y caravanas, sus templos como centros redistributivos y el papel fundamental de los escribas en la contabilidad. Hemos visto un mundo lleno de movimiento, campesinos trabajando la tierra, artesanos en sus talleres, comerciantes recorriendo rutas lejanas, sacerdotes administrando bienes en nombre de los dioses. En la próxima parte nos adentraremos en la guerra y los ejércitos sumerios, para comprender cómo defendían sus ciudades, qué armas usaban y cómo concebían la lucha por el poder. Por ahora, deja que la imagen de un mercado sumerio, con aromas de pan y cerveza, con comerciantes mostrando joyas y textiles, se quede en tu mente como un recuerdo tranquilo. La guerra en el mundo sumerio, en un paisaje donde cada ciudad era independiente, donde el agua de los ríos era vital y donde las tierras fértiles eran limitadas, los conflictos eran inevitables. Las ciudades-estado de Same no vivían aisladas, competían constantemente por territorios, canales de riego y rutas comerciales. Así, la guerra se convirtió en parte recurrente de su historia. Y aunque solemos pensar en los sumerios como inventores, poetas y constructores de templos, también fueron guerreros organizados, capaces de levantar ejércitos y de inmortalizar sus victorias en estelas de piedra. Armas y equipo. Las armas sumerias eran sencillas pero eficaces. Lanzas de madera con puntas de bronce o cobre. Arcos que permitían atacar a distancia. Dagas y espadas cortas, usadas en el combate cuerpo a cuerpo. Hondas que lanzaban piedras con gran fuerza. Los soldados llevaban escudos de madera o cuero reforzado con metal. Para protegerse, usaban cascos de cobre y corazas ligeras hechas de cuero endurecido o placas metálicas. A diferencia de épocas posteriores, la caballería aún no existía.
Los caballos no se habían domesticado plenamente en la región. En su lugar, los sumerios utilizaban carros de guerra tirados por onagros, asnos salvajes, que se convirtieron en una de sus armas más temibles. Los carros de guerra. Los carros eran pesados, de 4 ruedas sólidas, y requerían varios animales para ser arrastrados. Eran conducidos por una auriga y llevaban a un arquero o lancero. Aunque no eran rápidos, proporcionaban una gran ventaja en los campos abiertos, pues podían romper las filas enemigas o lanzar proyectiles desde una posición elevada. Estos carros fueron uno de los primeros pasos hacia la guerra organizada y mecanizada, y su uso se extendió después a otras culturas mesopotámicas. La organización militar. Los ejércitos sumerios no eran permanentes. En tiempos de guerra, los reyes convocaban a los campesinos y artesanos para formar las tropas. Cada ciudadano tenía la obligación de servir cuando la ciudad lo necesitaba. El rey, además de líder político y religioso, era el comandante supremo del ejército. Sus victorias eran interpretadas como un signo de favor divino, y sus derrotas como castigos de los dioses. Con el tiempo, algunos gobernantes comenzaron a mantener pequeños cuerpos de soldados profesionales, especialmente guardias palaciegos y escoltas de élite. Las murallas y defensas. Cada ciudad sumeria estaba protegida por murallas de ladrillo de adobe. Estas fortificaciones podían alcanzar varios metros de altura y grosor, rodeando todo el perímetro urbano. Uruk, por ejemplo, según la tradición, tenía murallas de más de 9 kilómetros. Estas defensas eran tanto prácticas como simbólicas, mostraban la riqueza y el poder de la ciudad. En tiempos de asedio, los habitantes se refugiaban tras las murallas, mientras los atacantes intentaban derribar las puertas o cortar el suministro de agua. La estela de los buitres. Uno de los testimonios más antiguos sobre la guerra sumeria es la estela de los buitres, erigida por el rey Anatum de Lagas hacia el 2450 a.C. En esta piedra tallada se muestran escenas de combate entre Lagas y su vecina Uma. En un lado, se representa al dios Ninjirsu capturando a los enemigos en una gran red. En el otro, se ve al ejército de Lagas marchando en formación cerrada, con lanzas y escudos, aplastando a sus rivales. El nombre de la estela proviene de una escena en la que buitres devoran los cadáveres de los caídos, una imagen cruda que muestra la dureza de la guerra en aquellos tiempos. Las guerras por el agua. La mayor parte de los conflictos sumerios giraban en torno a un recurso vital, el agua. Los canales de riego eran esenciales para la agricultura. Controlar un canal significaba garantizar la supervivencia de una ciudad, mientras perderlo podía condenar a la hambruna. Las ciudades de Lagas y Uma protagonizaron largas disputas por tierras y canales fronterizos. Estos enfrentamientos no solo fueron militares, también dieron lugar a los primeros tratados diplomáticos registrados en la historia. La ideología de la guerra. En los mitos y textos sumerios, la guerra no era vista como un acto puramente humano, sino como un reflejo de la voluntad divina. Cada batalla era interpretada como una prueba de que ciudad tenía el favor de los dioses. Si una ciudad ganaba, se decía que su dios protector había vencido al de los rivales. Así, los templos y los palacios estaban íntimamente ligados a las campañas militares. Las victorias se celebraban con procesiones, ofrendas y estelas conmemorativas. Las derrotas, en cambio, eran justificadas como pruebas o castigos que debían asumirse con humildad. El botín y los prisioneros. Tras una victoria, los ejércitos sumerios se llevaban botín, grano, ganado, metales, textiles, en ocasiones, poblaciones enteras. Los prisioneros de guerra podían ser convertidos en esclavos, usados como trabajadores en los campos o en los templos. Este sistema alimentaba la economía de la ciudad vencedora, al tiempo que debilitaba a sus enemigos. La guerra, así, no era solo un conflicto político o religioso, también era una forma de redistribuir recursos. La guerra como motor de cambio. Aunque devastadora, la guerra impulsó la innovación en Sumeria. La necesidad de organizar ejércitos,
Construir murallas y coordinar campañas llevó al desarrollo de una administración más compleja y de una tecnología cada vez más refinada. De este modo, incluso la violencia y la destrucción se convirtieron, paradójicamente, en motores del progreso. En esta parte hemos recorrido el mundo militar sumerio, sus armas, sus carros de guerra, sus murallas, sus batallas por el agua y sus victorias inmortalizadas en piedra. Hemos visto cómo la guerra era inseparable de la religión y de la política, cómo los dioses parecían decidir el destino de cada ciudad y cómo, pese a su crudeza, estos conflictos también dieron forma a la civilización. En la próxima parte exploraremos con calma la educación y el conocimiento en Sumeria, desde las escuelas de escribas hasta sus avances en matemáticas, astronomía y medicina. Por ahora, deja que la imagen de un ejército en formación, lanzas brillando al sol y buitres sobrevolando el campo de batalla, se disuelva lentamente en la calma de la noche mesopotámica. El valor del saber. En la civilización sumeria, el conocimiento era un tesoro tan valioso como el oro o la plata. Los escribas, astrónomos, médicos y sacerdotes eran guardianes de la sabiduría, y su labor aseguraba el funcionamiento de la ciudad, la justicia de las leyes y la memoria de la humanidad. El saber no era visto solo como un privilegio humano, sino como un don de los dioses. Enki, dios de la sabiduría y de las aguas profundas, era considerado el patrono de las artes, la magia y el conocimiento. Aprender, escribir y calcular era, en cierto modo, participar de la inteligencia divina. Las escuelas de escribas, las edubba o casas de tablillas, eran las escuelas donde se formaban los futuros escribas. El aprendizaje comenzaba desde temprana edad. Los niños, en su mayoría hijos de familias acomodadas, acudían a estas escuelas para iniciarse en el arte difícil de la escritura cuneiforme. El método era exigente. Los estudiantes pasaban horas copiando signos en tablillas de arcilla húmeda, repitiéndolos hasta dominarlos. Los maestros eran severos, y los castigos físicos eran frecuentes para quienes se distraían o cometían errores. Sin embargo, quienes lograban graduarse alcanzaban gran prestigio social. El escriba era indispensable. Registraba impuestos, redactaba contratos, copiaba himnos, calculaba cosechas y aseguraba la memoria escrita de la ciudad. El arte de escribir. La escritura cuneiforme requería paciencia y precisión. Con un cálamo de caña en forma de cuña, los escribas presionaban sobre la arcilla blanda, creando signos rectos y angulares. Cada signo podía representar un objeto, una sílaba o una idea abstracta. Aprenderlos todos era un desafío monumental. Cientos de caracteres que debían memorizarse y usarse con exactitud. Los estudiantes practicaban con listas de palabras, proverbios y ejercicios de copia. Así, la escritura no era solo técnica, sino también una forma de absorber la cultura y la sabiduría de generaciones anteriores. Matemáticas prácticas. Las matemáticas sumerias tenían aplicaciones muy concretas. Medir campos, calcular impuestos, construir templos, elaborar calendarios. Su sistema sexagesimal, basado en múltiplos de 60, les permitía realizar cálculos complejos con relativa facilidad. Gracias a él, dividieron el círculo en 360 grados y la hora en 60 minutos, herencia que aún conservamos. Las tablillas nos muestran ejercicios matemáticos, problemas de geometría, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Algunos eran simples, para aprendices, mientras que otros revelan un dominio avanzado de las fracciones y de la resolución de ecuaciones. Astronomía y calendario. El cielo era un libro abierto para los sumerios. Observaban los movimientos del sol, la luna y las estrellas, convencidos de que en ellos se revelaba la voluntad de los dioses. De estas observaciones nació un calendario lunar, con meses de 29 o 30 días. Para ajustarlo al ciclo solar, añadían meses extra en determinados años. Esto les permitía organizar las labores agrícolas, las fiestas religiosas y la administración del reino. Los sacerdotes astrónomos también registraban eclipses, conjunciones y presagios.
Creían que los cielos enviaban señales para advertir sobre guerras, sequías o la suerte del rey. Así nació la tradición astrológica mesopotámica, que siglos después se extendería hasta Grecia y Roma. Medicina y sanación. La medicina sumeria combinaba observación empírica con prácticas mágicas. En sus tablillas se han hallado recetas con plantas, minerales y ungüentos usados para tratar heridas, fiebres y dolores. También practicaban masajes y empleaban cataplasmas para aliviar inflamaciones. Sin embargo, creían que muchas enfermedades eran causadas por demonios o espíritus malignos. Por eso, junto a los remedios físicos, los sacerdotes realizaban rituales y exorcismos para expulsar el mal. Este enfoque dual, científico y espiritual, refleja cómo los sumerios entendían la salud como un equilibrio entre el cuerpo, el alma y los dioses. Literatura y transmisión del saber. La educación no se limitaba a lo práctico. Los escribas también copiaban himnos, proverbios y epopeyas. Así, la literatura sumeria se transmitía de generación en generación. Las tablillas contenían proverbios que aún resuenan con sabiduría universal, consejos sobre la justicia, la prudencia y la vida familiar. También se copiaban himnos a los dioses y poemas épicos como el de Gilgamesh. De este modo, la educación sumeria no solo enseñaba a escribir y calcular, sino también a pensar y a recordar. El conocimiento como herramienta de poder. El saber en Same no era neutro, era una forma de poder. Quien dominaba la escritura podía administrar, gobernar y controlar los recursos. Los reyes comprendieron esto y protegieron a los escribas, manteniendo escuelas y bibliotecas en los templos y palacios. Así aseguraban que su autoridad estuviera respaldada por la palabra escrita, más duradera que la memoria oral. En esta parte hemos recorrido las escuelas de escribas, la dureza de su aprendizaje, las matemáticas, la astronomía, la medicina y la literatura. Hemos visto cómo el conocimiento, para los sumerios, era un regalo divino y una herramienta esencial para gobernar y vivir. En la próxima parte nos sumergiremos en el arte, la música y las expresiones culturales, explorando cómo los sumerios dieron forma a la belleza y cómo celebraban la vida más allá de la política y la religión. Por ahora, deja que la imagen de un joven escriba, inclinado sobre una tablilla de arcilla, repitiendo signos bajo la mirada de su maestro, acompañe tu descanso. La sensibilidad artística de Same. Si bien los sumerios son recordados por sus avances en escritura, leyes y arquitectura, también fueron un pueblo profundamente creativo. Su arte refleja no solo devoción religiosa, sino también un deseo de embellecer la vida cotidiana, de dejar huellas de armonía y de grandeza. En sus templos, palacios y tumbas encontramos objetos que revelan un refinamiento sorprendente. Joyas delicadas, esculturas solemnes, mosaicos coloridos, instrumentos musicales. Cada pieza cuenta una historia de fe, poder y humanidad. Escultura y estatuaria. Las esculturas sumerias muestran un estilo muy particular. Figuras con ojos grandes y redondeados, manos juntas en actitud de oración, cuerpos rígidos pero llenos de solemnidad. Estas estatuillas, colocadas en templos, representaban a los fieles rezando de manera perpetua. Así, aunque la persona no estuviera físicamente presente, su escultura seguía ofreciendo plegarias a los dioses. Los reyes también mandaban erigir estatuas que los mostraban en actitud humilde, como el famoso Gudea de Lagas, representado con las manos cruzadas, sentado o de pie, en piedra pulida y con inscripciones que narran sus obras. Relieves y mosaicos. Los relieves en piedra eran usados para narrar batallas, rituales y escenas de la vida real. Uno de los más famosos es el estandarte de Ur, una caja decorada con mosaicos de lapislázuli, concha y cornalina, que muestra en un lado escenas de guerra y en el otro escenas de paz, banquetes, música, desfiles. Este contraste refleja la dualidad de la vida sumeria, la violencia de la guerra y la serenidad de la vida festiva. Los mosaicos, elaborados con piedras y conchas incrustadas en madera, daban color y vida a los palacios y templos,
convirtiéndolos en espacios llenos de brillo y simbolismo. Orfebrería y joyas. Los sumerios fueron maestros en trabajar el oro, la plata y las piedras preciosas. En las tumbas reales de Ur se hallaron diademas, peines, pendientes y collares de una belleza asombrosa. La reina Puabi, enterrada hacia el 2600 a.C., fue hallada con un ajuar de oro y lapislázuli que aún hoy deslumbra a quienes lo contemplan en los museos. Estas piezas no eran solo adornos, simbolizaban estatus, poder y conexión con lo divino. La riqueza de los templos y palacios se mostraba en la brillantez de estas joyas. Música, la voz de Same. La música estaba presente en todos los aspectos de la vida sumeria, en los templos, en las fiestas, en los banquetes y en los funerales. Los instrumentos más comunes eran liras y arpas, decoradas con incrustaciones de oro y lapislázuli, tambores y panderetas, usados en procesiones religiosas, flautas y oboes, que acompañaban cánticos y rituales. Se han hallado incluso tablillas con anotaciones musicales, lo que convierte a los sumerios en pioneros de la música escrita. Imagina los sonidos que resonaban en los sigurats, las melodías que acompañaban las plegarias o los cantos en banquetes reales. Literatura y poesía. El arte sumerio no se limitaba a lo visual o lo sonoro, también se expresaba en palabras. La poesía sumeria incluía himnos a los dioses, cantos de amor, proverbios y relatos míticos. La epopeya de Gilgamesh es su obra cumbre, pero también existen poemas menos conocidos que celebran la fertilidad de la tierra, el poder del rey o la belleza de la diosa Inanna. En los proverbios encontramos frases llenas de sabiduría práctica, que reflejan la mentalidad cotidiana de los sumerios, consejos sobre la familia, la prudencia y el trabajo. Arte funerario y ritual. Las tumbas reales de Ur son uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de Mesopotamia. Allí se hallaron carros, armas, joyas y hasta instrumentos musicales enterrados junto a los difuntos. Algunos entierros incluían sacrificios humanos, sirvientes que acompañaban a su señor en la otra vida, músicos que seguían tocando sus liras eternamente en el mundo subterráneo. Aunque crudas para nuestra mirada, estas prácticas revelan la importancia del arte como puente entre la vida y la muerte, como forma de asegurar que la belleza acompañara al alma más allá. Estética y simbolismo. En el arte sumerio, nada era casual. Cada color, cada material, cada forma tenía un significado. El lapislázuli, traído desde lejanas minas en Afganistán, simbolizaba lo divino y lo eterno. El oro, con su brillo inmutable, representaba el sol y la inmortalidad. Los toros y leones eran símbolos de fuerza y protección, frecuentes en esculturas y ornamentos. El arte sumerio no buscaba solo embellecer, buscaba transmitir mensajes, conectar lo humano con lo divino y asegurar la armonía del cosmos. En esta parte hemos recorrido el arte, la música y las expresiones culturales de los sumerios, sus esculturas solemnes, sus joyas brillantes, sus relieves narrativos, sus melodías antiguas y sus tumbas llenas de tesoros. Hemos visto cómo, en cada detalle, este pueblo buscaba unir lo bello con lo sagrado, lo humano con lo eterno. En la próxima parte llegaremos al capítulo final de este viaje, reflexionando sobre cómo Same fue recordado por los pueblos posteriores y cómo la arqueología moderna ha devuelto su voz al presente. Por ahora, deja que la imagen de una lira de oro resonando en la penumbra de un templo, acompañada por cánticos suaves, permanezca en tu mente como un eco lejano y sereno. La memoria de Same. Cuando las ciudades sumerias cayeron, su cultura no desapareció del todo. Fue absorbida, reinterpretada y transmitida por los pueblos que vinieron después: acadios, babilonios, asirios, persas. En la memoria de Mesopotamia, los sumerios quedaron como los primeros civilizadores, los que habían recibido de los dioses el don de la escritura, la ley y la agricultura. Para los babilonios, hablar de Same era hablar de un pasado glorioso, de una edad de oro que servía como referencia de legitimidad y sabiduría. La posteridad en Babilonia y Asiria. En Babilonia,
Muchos mitos y dioses sumerios fueron preservados. Inanna se transformó en Istar, Utu en Chamas, Enki en Ea. La epopeya de Gilgamesh, en versión acadio-babilónica, se convirtió en una obra literaria fundamental que siguió copiándose durante más de un milenio. En Asiria, los reyes guerreros también se reconocían herederos de Same. Sus bibliotecas contenían miles de tablillas en sumerio y acadio, asegurando que la voz de aquel pueblo no se perdiera. Así, aunque Same como nación había desaparecido, su espíritu seguía vivo en cada texto, cada rito y cada monumento que las civilizaciones posteriores mantuvieron. El eco en otras culturas. Algunos historiadores sugieren que ecos de los mitos sumerios llegaron hasta el Mediterráneo. La idea de un diluvio universal, presente en la epopeya de Gilgamesh, aparece también en la Biblia. Los mitos de la creación, los dioses del sol y de la luna, y el uso de la escritura como puente con lo divino influyeron en culturas posteriores, de forma directa o indirecta. Same fue, en cierto sentido, el primer laboratorio cultural de la humanidad, y sus descubrimientos se expandieron como ondas en el agua, alcanzando rincones lejanos. El olvido y el redescubrimiento. Durante siglos, sin embargo, el recuerdo de Same se desvaneció. Sus ciudades quedaron enterradas bajo la arena. Sus tablillas dormían en silencio. Sus zigurats se desmoronaban poco a poco. Ni griegos ni romanos conocieron el nombre de los sumerios. Para ellos, Mesopotamia era tierra de babilonios y asirios. Los sumerios quedaron ocultos, invisibles, como un secreto bajo la tierra. No fue hasta el siglo XIX, con las excavaciones arqueológicas, que el mundo moderno redescubrió a este pueblo olvidado. La arqueología moderna. Cuando arqueólogos británicos y franceses excavaron en lugares como Uruk y Lagas, comenzaron a aparecer miles de tablillas cubiertas de extraños signos. Al principio, nadie podía leerlas. Con paciencia, los especialistas descifraron la escritura cuneiforme. Poco a poco, las voces de los sumerios volvieron a hablar tras 4000 años de silencio. Fue un redescubrimiento asombroso. No solo se recuperó un pueblo olvidado, sino también el origen mismo de la civilización escrita. Hoy, en museos de Londres, París, Berlín y Bagdad, podemos contemplar tablillas, joyas y estatuas que nos acercan a aquel mundo lejano. La visión del mundo sumeria. Los sumerios veían la vida como un delicado equilibrio entre hombres y dioses, entre orden y caos, entre vida y muerte. Creían que los dioses eran poderosos pero también caprichosos, y que los hombres debían trabajar, rezar y obedecer para mantener la armonía. Su visión del más allá era sombría, pero su fe en la comunidad, en la ciudad y en la escritura les dio una forma de inmortalidad distinta, la memoria colectiva. La inmortalidad de Same. Hoy sabemos que, aunque desaparecieron como pueblo, los sumerios viven en cada palabra escrita, en cada número contado, en cada ciudad organizada. Su herencia sigue presente en la forma en que medimos el tiempo, en el concepto de leyes escritas, en la idea misma de ciudad y civilización. Cada vez que miramos un reloj, cada vez que abrimos un libro, cada vez que caminamos por calles planificadas, estamos, sin saberlo, caminando junto a los sumerios. En esta última parte hemos contemplado la posteridad de Same, cómo fue recordado por Babilonia y Asiria, cómo su eco llegó hasta otras culturas, cómo fue olvidado y finalmente redescubierto por la arqueología moderna. Hemos reflexionado sobre su visión del mundo y sobre la inmortalidad que alcanzaron a través de su legado. Así concluye este viaje de más de 60.000 palabras, una travesía por el nacimiento de la civilización, por el murmullo de las tablillas de arcilla, por los templos, las guerras, los mercados y los cantos de un pueblo que, aunque desapareció, nunca dejó de existir en la memoria de la humanidad. Ahora, deja que esta historia se convierta en un susurro. Imagina las llanuras de Mesopotamia bajo un cielo estrellado, los ríos fluyendo en silencio y las ruinas de un sigurat iluminadas por la luna. Los sumerios descansan, pero su voz sigue acompañándonos. La historia ha sido contada.
La historia permanece.